Siempre creí que los almuerzos de domingo eran el momento más sagrado de la familia. Es cuando vemos a los hijos, ya adultos, reunidos en la mesa, compartiendo risas, memorias y, sobre todo, respeto. Pero aquel día, mi propio hijo me miró a los ojos y gritó: «Mi mujer tiene la última palabra, tú no pintas nada aquí». Delante de todos. Como si yo no fuera nada. Y si piensas que esta historia termina en mi humillación, estás equivocado. Porque lo que hice después le dio la vuelta a su vida por completo. Nadie jamás imaginaría hasta dónde llegué. Pero antes, cuéntame una cosa aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete al canal, porque estoy segura de que no querrás perderte ninguna de mis historias de vida. Mi nombre es María Eugenia Ferrer, tengo 72 años, y durante toda mi vida fui profesora universitaria, madre dedicada y la mujer que cargó sola con los fracasos y los sueños de mi hijo. Pero aquel domingo, descubrí que ni el amor más profundo es capaz de comprar respeto. La mañana empezó con un aire de celebración. Yo había preparado todo con esmero: la mesa larga cubierta con mantel blanco, copas de cristal alineadas con exactitud y platos de porcelana esperando ser servidos. En la cocina todavía se percibía el aroma del cordero al horno con romero, y las ventanas abiertas dejaban entrar la luz dorada del mediodía. No era un domingo cualquiera, era uno de esos almuerzos que yo consideraba un ritual de unión familiar. Tenía la esperanza de ver a todos reunidos con sonrisas sinceras y palabras cálidas, como en los viejos tiempos. Me senté en la cabecera, como solía hacerlo desde siempre. A un lado estaba Alejandro, mi hijo, con su traje gris impecable, reloj de pulsera brillante y esa postura de hombre que se siente dueño de todo. Frente a él, Carolina, su esposa, con un vestido de seda azul y labios pintados en rojo intenso. A cada movimiento suyo desprendía un perfume fuerte, casi invasivo, que llenaba el comedor más que el aroma del vino abierto sobre la mesa. Yo los observaba en silencio, queriendo creer que todavía había espacio para el respeto. La conversación giraba alrededor de viajes, inversiones y cenas en restaurantes elegantes. Alejandro hablaba con entusiasmo de un posible negocio, y Carolina asentía como si ella fuera la gran estratega. Yo escuchaba, aunque dentro de mí se acumulaba una preocupación que no podía callar. Sabía cuánto habían gastado en las últimas semanas, cuánto dinero se había movido de mis cuentas, y lo rápido que desaparecía entre boutiques de lujo y escapadas a hoteles boutique de la costa. Mi corazón me pedía hablar, advertir, recordarles que la abundancia también se agota. Tomé aire y me decidí a interrumpirlos. Con voz serena dije: «Alejandro, hijo, están gastando más de lo que tienen. Deberían aprender a vivir con lo suyo antes de seguir pidiendo». Mis palabras no eran un reproche, eran un intento de abrirles los ojos. El comedor se quedó en silencio, apenas se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Yo esperaba una respuesta razonable, quizás un gesto de incomodidad, pero nunca lo que sucedió después. De pronto, Alejandro golpeó la mesa con la mano abierta. El sonido seco recorrió el comedor y me atravesó como un disparo. Sus ojos me miraron con dureza, como si yo fuera una intrusa en su vida. «Mi mujer tiene la última palabra, tú no pintas nada aquí», gritó con rabia. Sentí que el aire me abandonaba, que los muros de mármol se cerraban sobre mí. La copa de vino que sostenía vibró entre mis dedos y estuve a punto de dejarla caer. Era mi propio hijo, negándome frente a todos. Carolina soltó una risa breve, pero suficiente para dejar claro de qué lado estaba. Se inclinó hacia mí y con una sonrisa envenenada dijo: «Es mejor que se quede calladita, señora. Este ya no es su tiempo». Cada sílaba fue como una bofetada. Ella, que disfrutaba de cada bolso de cuero y cada joya comprada con mi dinero, se atrevía a relegarme al silencio en mi propia casa. Yo la observé unos segundos, y la seguridad en su mirada me dolió más que sus palabras. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie habló, nadie me defendió. Las lámparas de cristal brillaban sobre nuestras cabezas como testigos mudos de la humillación. Miré alrededor y comprendí que el lugar que había construido con tanto sacrificio ya no me pertenecía. Cada mueble, cada cuadro, cada detalle de lujo que adornaba el comedor parecía burlarse de mí. Mi corazón latía con fuerza, pero no de tristeza, sino de una rabia silenciosa que comenzaba a despertar. No lloré. No permití que vieran mi debilidad. Con calma,
Apoyé la copa en la mesa, alisé mi falda con las manos y me puse de pie. Mi silla rechinó contra el piso de madera, un sonido que rompió la quietud del momento. Caminé hacia la salida con pasos firmes, aunque por dentro sentía que cada uno me arrancaba un pedazo de alma. Ninguno de ellos se movió para detenerme, ni siquiera para disimular. Era como si ya me hubieran borrado. Atravesé el pasillo largo de la casa, observando los cuadros dorados colgados en las paredes y las cortinas pesadas que alguna vez elegí con orgullo. Todo seguía en su sitio, pero ya no tenía sentido. El eco de mis propios pasos me acompañó hasta la puerta, y con cada uno recordaba los años en que me esforcé por darles lo mejor. Pensé en los préstamos que firmé, en las tarjetas de crédito que abría su nombre, en las veces que retiré fondos de mi cuenta para sostenerlos. Y ahora, ellos me daban la espalda como si yo no existiera. Al salir al jardín, el aire fresco golpeó mi rostro. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando que la brisa se llevara la humillación. Pero lo único que se quedó fue un ardor en el pecho, una mezcla de rabia y decepción que no había sentido nunca. Pensé en mi difunto esposo, en lo que diría si viera lo que su hijo había hecho conmigo. Tal vez lloraría, tal vez se quedaría mudo de dolor. Yo, en cambio, decidí quedarme en silencio. No iba a regalarles mis lágrimas. Mientras avanzaba hacia el portón principal, me di cuenta de algo. La vergüenza que me habían causado no iba a ser el final de mi historia. Algo dentro de mí comenzaba a tomar forma, algo que no sabía nombrar todavía. Era un impulso, un deseo de recuperar lo que me estaban quitando, no el dinero ni las propiedades, sino mi dignidad. No lo sabía entonces, pero ese almuerzo no había sido una derrota. Había sido el inicio de mi decisión más grande. Al día siguiente descubrí lo rápido que puede cambiar el lugar que llamamos hogar. Mi dormitorio principal, aquel con vista al jardín de rosales y las cortinas de terciopelo que yo misma mandé a confeccionar, me fue arrebatado sin un aviso claro. Alejandro me dijo que era por mi comodidad mudarme a una habitación más pequeña al fondo de la casa. Sus palabras sonaban amables, pero su tono tenía la frialdad de una orden disfrazada. Desde ese instante, la mansión dejó de ser refugio y se convirtió en un espacio donde ya no tenía derecho a decidir. La nueva habitación era un cuarto reducido, con una ventana que apenas dejaba pasar la luz. La cama sencilla contrastaba con la elegancia de los muebles antiguos que alguna vez escogí con paciencia. En lugar de sentirme en mi casa, me sentí como una invitada incómoda en un hotel barato dentro de mis propios muros. Caminaba por los pasillos y los cuadros dorados, que siempre me llenaban de orgullo, ahora parecían recordarme que todo ese lujo ya no me pertenecía. La sensación era la de estar atrapada en una jaula con paredes tapizadas. En los días siguientes noté cambios más sutiles, pero igual de dolorosos. Los empleados de servicio, que antes me miraban con respeto, ahora obedecían solo a Carolina. Ella se paseaba por la casa con un aire de reina, dando órdenes sobre la decoración, criticando detalles y supervisando como si fuera la dueña legítima. Yo era invisible. Las puertas que antes se abrían con mi sola presencia ahora parecían cerrarse ante mí. El poder se me escurría entre los dedos, sin que yo pudiera detenerlo. Una tarde, decidí bajar al comedor y tomar una copa de vino en silencio. Alejandro estaba revisando unos papeles, y sin mirarme, comentó que había ajustes financieros en las cuentas. Fingí no darle importancia, pero mi corazón se aceleró. Después de tantos años de manejar con cuidado cada transferencia, cada pago de tarjeta de crédito, sabía que esa frase escondía algo más. Me levanté de la mesa con un nudo en el estómago. La mansión seguía llena de luces y lujos, pero yo ya no sentía seguridad en sus paredes. No tardé en confirmar mis sospechas. Intenté usar mi tarjeta de débito en una farmacia y la máquina rechazó la operación. Pensé en un error técnico, pero al consultar el estado de mi cuenta, descubrí la verdad. Estaba vacía. El dinero se había esfumado en compras registradas en boutiques de lujo en la Gran Vía, en cenas en restaurantes elegantes y reservas en un spa de lujo donde yo nunca había estado. Mis ahorros, fruto de años de trabajo y sacrificio, estaban siendo devorados sin mi permiso. La rabia me atravesó de pies a cabeza. No era solo el dinero. Era la traición silenciosa, el descaro de usar lo que yo había guardado con tanto esfuerzo como si fuera un botín libre. Caminé por la casa como un fantasma, observando los sofás de piel, las lámparas de cristal y los jarrones caros. Todo brillaba,
pero detrás de ese brillo se escondía la sombra de la mentira. Me di cuenta de que había perdido más que una cuenta bancaria. Había perdido mi lugar en la jerarquía de esa casa. Alejandro evitaba mirarme a los ojos. Carolina, en cambio, parecía disfrutarlo. La escuché hablar por teléfono organizando un viaje a un hotel boutique de Marbella, como si el dinero no tuviera fin. La escuchaba reír con esa ligereza que solo tienen quienes creen que la vida siempre les sonreirá. Cada palabra suya era un recordatorio de que yo ya no tenía control. Lo más cruel era que lo hacía frente a mí, sin el menor pudor, como si mi dignidad fuera un adorno viejo que podía ignorar. Las noches se volvieron interminables en ese cuarto pequeño. Cerraba la puerta y me sentaba al borde de la cama, pensando en los años en que esa casa fue símbolo de amor y orgullo. Recordaba cómo celebrábamos la Navidad en la sala grande, cómo Alejandro corría por los pasillos de niño y cómo yo soñaba con dejarle todo en herencia. Ahora entendía que esa herencia era mi condena. Lo que había construido con amor se estaba usando como un arma contra mí. Un día entré en mi antiguo dormitorio sin pedir permiso. Carolina estaba frente al espejo, probándose un collar de perlas que había comprado con mi tarjeta. Me miró por el reflejo y sonrió con arrogancia. «Le queda mejor a alguien joven, ¿no cree?», me dijo. Sus palabras fueron veneno. Me quedé en silencio, sintiendo que cada joya en su cuello era una puñalada a mi orgullo. Salí del cuarto con el corazón herido, pero con una certeza que empezaba a tomar forma. No podía seguir permitiendo aquello. Caminé hasta el jardín, buscando aire. Las rosas que siempre cuidé estaban descuidadas, como yo. Me arrodillé para quitar unas ramas secas y me sorprendí llorando en silencio. No lloraba solo por el dinero perdido, sino por el respeto arrancado. El lujo de la casa, que antes me hacía sentir orgullosa, se había convertido en una cárcel dorada. Y yo ya no era la dueña, sino la prisionera de lo que construí. La humillación era insoportable, pero detrás de ella empezaba a nacer una chispa de resistencia. Esa noche, antes de dormir, miré la pequeña mesa donde guardaba mis papeles personales. Entre cartas antiguas y recibos olvidados, descubrí un documento que me recordó que aún tenía voz, un poder notarial a mi nombre. Tal vez todavía quedaban caminos para recuperar lo perdido. Me acosté en la cama dura, con la mente llena de pensamientos. No sabía cómo ni cuándo, pero algo estaba claro: no seguiría viviendo como prisionera en mi propia casa. Acepté la invitación a aquel cóctel casi por inercia. No quería asistir, pero Alejandro insistió en que sería bueno para la familia que estuviera presente. El evento se realizó en un salón elegante, con pisos de mármol blanco, lámparas de cristal y camareros sirviendo copas de champán como si fueran agua. La gente se saludaba con abrazos falsos, cargados de sonrisas ensayadas. Yo observaba todo en silencio, con mi vestido sobrio y un bolso de cuero que había guardado durante años. Sabía que no encajaba en ese mundo, aunque gran parte de ese lujo había salido de mi bolsillo. Me refugié en una esquina del salón, sosteniendo una copa que no bebía. Veía cómo Alejandro caminaba entre los invitados con paso firme, saludando a empresarios y políticos como si ya formara parte de ese círculo de poder. Carolina no se apartaba de él, con un vestido de diseñador rojo y un collar de diamantes que brillaba bajo la luz. Sonreían, posaban para fotos y hablaban de proyectos que yo no entendía. En su manera de actuar había un detalle claro: yo sobraba. Cuando Alejandro tomó el micrófono para dar unas palabras, sentí un escalofrío. Lo escuché hablar con orgullo de su visión de futuro, de cómo manejaba las cuentas, las inversiones y los viajes que tenían planeados. Los aplausos lo acompañaron, y yo, desde la sombra, deseaba creer que en algún momento mencionaría mi nombre. Pero no lo hizo. Al contrario, cuando un empresario comentó algo sobre sus finanzas familiares, Alejandro respondió con una sonrisa irónica: «Mi madre ya no entiende de números, por eso yo administro todo». Las risas estallaron en la sala, y cada carcajada fue una daga directa a mi corazón. Sentí que las piernas me temblaban y que la copa de champán podía caerse de mis manos en cualquier momento. Miré al suelo, intentando contener las lágrimas, pero el eco de esas palabras me perseguía. ¿Mi hijo realmente me veía como una carga, como alguien inútil? La humillación no fue privada ni discreta, fue pública, calculada, frente a todos aquellos a quienes yo quería demostrar dignidad. Carolina reforzó el golpe con un gesto cruel.
Se inclinó hacia el empresario y murmuró, lo suficiente para que yo escuchara: es mejor que ella se dedique al jardín, esas cosas le quedan grandes. El hombre rió por compromiso, y mi pecho se apretó con una mezcla de vergüenza y rabia. El perfume caro de Carolina inundaba el aire a mi alrededor, como si incluso los olores quisieran recordarme que yo ya no tenía lugar en esa vida de lujo. Me aparté de la multitud y caminé hacia un rincón del salón. Desde ahí observé cómo los invitados brindaban, cómo los camareros llenaban las copas sin descanso, cómo las joyas y los relojes brillaban bajo las luces. Todo era exceso, todo era espectáculo. Y en medio de esa abundancia, yo era invisible. El mundo que había financiado se me escapaba entre los dedos, convertido en un teatro donde mi papel era el de la anciana desechada. Un susurro inesperado me sacó de mis pensamientos. Una de las esposas, mujer mayor de cabello canoso, se acercó con discreción. Me miró a los ojos y dijo en voz baja: «Señora, usted vale más que todo este salón de cristal. No deje que la callen». Sentí que mis ojos se humedecían. Era la primera palabra de consuelo en semanas, y vino de una desconocida. La gratitud me llenó el alma, pero también me dejó un vacío más grande. ¿Por qué tenía que escuchar de un extraño lo que mi propio hijo debería decirme? Respiré hondo y regresé lentamente hacia la mesa. El cóctel seguía, los aplausos no cesaban, y Alejandro se deleitaba en su papel de anfitrión perfecto. Yo lo miré con atención, analizando cada gesto, cada palabra, cada movimiento de su mano al sostener la copa. Y descubrí algo. Ya no veía en él a mi hijo. Veía a un hombre hambriento de poder, un hombre que no dudaba en destruirme con tal de elevar su imagen. La música subió de volumen y las risas llenaron el lugar de nuevo. Nadie notó mi silencio, nadie notó cómo me retiraba poco a poco. Caminé hacia la salida del salón con la cabeza erguida, aunque por dentro estaba destrozada. El aire fresco de la calle me golpeó el rostro como un recordatorio de que aún estaba viva, de que aún tenía fuerza. Tal vez no lo sabía, pero en ese momento había comenzado a germinar algo nuevo dentro de mí. Un plan, una idea, un futuro distinto. No regresé a casa con la misma mirada. El eco de esas palabras seguía persiguiéndome, pero ya no con el mismo dolor. Esa noche, al cerrar los ojos en mi cuarto pequeño, comprendí que la burla de Alejandro no había sido un final, sino un inicio. Y lo que comenzó como un murmullo de resistencia pronto se convertiría en voz. Una voz que nadie volvería a callar. Aquella noche regresé de aquel cóctel con un nudo en la garganta que me impedía respirar con calma. Cerré la puerta de mi cuarto y encendí la luz tenue del buró. Frente a mí estaba el espejo colgado sobre la pared de mármol. Me quedé viéndome largo rato, como si buscara a una mujer que ya no estaba. El reflejo mostraba mis arrugas, el cansancio en mis ojos y la sombra de la humillación que todavía pesaba. Pero debajo de todo eso, en lo más hondo, también había un brillo distinto, como si mi dignidad estuviera reclamando espacio. El baño de mi antigua habitación aún guardaba los perfumes caros de Carolina. Entré sin pedir permiso y los vi acomodados en una repisa, frascos de cristal tallado, etiquetas extranjeras, precios que seguramente pagó con mi tarjeta de crédito. Abrí uno al azar y el aroma intenso me mareó. Sentí rabia. Recordé cada vez que retiré fondos de mis cuentas para sostenerlos, confiando en que un día serían responsables. Ahora veía que ese dinero había alimentado su vanidad, no sus sueños. Me apoyé en el lavabo frío y pensé en mi esposo. ¿Qué diría él si estuviera vivo? Tal vez me recordaría que yo no era débil, que detrás de cada sacrificio hubo una mujer con coraje. Cerré los ojos y volví a ver a Alejandro de niño, corriendo por el jardín, riendo con la inocencia que ya no existe. Esa imagen me desgarró. ¿Cómo había pasado de ser el niño de mis brazos a convertirse en el hombre que me negaba respeto frente a todos? Esa pregunta me taladraba mientras salía del baño y volvía a mi pequeño cuarto. Encendí una lámpara de mesa y observé mis manos. Estaban arrugadas, sí, pero firmes. Tomé una hoja en blanco y empecé a escribir. No sabía si era una carta, un desahogo o el inicio de algo más. Escribí sobre la humillación, sobre el dolor de sentirme desplazada, sobre la jaula dorada en la que se había convertido mi casa. Y mientras lo hacía, comprendí que escribir no era suficiente. Necesitaba actuar. Al día siguiente busqué a Isabel, mi amiga de toda la vida. Ella me recibió en su casa sencilla,
con olor a café recién hecho y pan dulce. Le conté todo lo sucedido, cada detalle, cada palabra hiriente. Cuando terminé, ella tomó mis manos y me miró con firmeza. Te robaron todo, Eugenia, menos la dignidad. Y con eso basta para levantarte. Sus palabras me atravesaron, no como consuelo, sino como un llamado. En su mirada había más fe en mí de la que yo misma tenía. Le confesé mi miedo. Le hablé del vacío en mis cuentas, de las propiedades que ya estaban en manos de Alejandro, de la cuenta conjunta que había desaparecido como si nunca hubiera existido. No tengo armas, Isa. Todo lo que era mío está bajo su control. Ella sonrió de lado y respondió: tienes algo más fuerte, tu nombre y tu decisión. Si lo usas bien, puedes recuperar todo lo que crees perdido. La escuché y sentí un cosquilleo en el pecho. Tal vez tenía razón. Isabel no tardó en dar el siguiente paso. Me habló de un abogado, un hombre serio, discreto y leal llamado Tomás Valverde. Según ella, había ayudado a más de una mujer a recuperar lo que la vida les quitó. Dudé un momento, temiendo que Alejandro descubriera mi movimiento. Pero el recuerdo de la risa de Carolina en el salón me dio el empuje que necesitaba. Ya no podía quedarme cruzada de brazos. Esa misma tarde lo conocí. Su oficina estaba en un edificio sobrio, pero al entrar se respiraba respeto. Las estanterías de madera estaban repletas de libros de cuero, y en su escritorio había carpetas ordenadas al milímetro. Me recibió con un apretón de manos firme y una mirada directa. ¿Está segura de enfrentarse a su propio hijo, doña María Eugenia? La pregunta me estremeció, pero no aparté la vista. Más que segura. Lo que no tengo es tiempo para cobardías. En ese instante supe que algo había cambiado en mí. No era solo el dolor lo que me movía, era la certeza de que mi voz merecía ser escuchada. Salí de esa oficina con un folder en la mano y la sensación de haber dado un paso hacia adelante. No sabía cuánto costaría, no en dinero sino en emociones, pero estaba dispuesta a pagarlo. Ese día, por primera vez en semanas, me sentí viva. Regresé a casa caminando despacio, observando las luces de los escaparates en la calle, los coches de lujo estacionados, las parejas entrando a restaurantes caros. Todo ese mundo me parecía vacío. Yo ya no quería impresionar a nadie con objetos, quería recuperar lo único que realmente me importaba, mi dignidad. Y en silencio, mientras abría la puerta de la mansión, juré que no volvería a permitir que me trataran como una sombra. Me miré otra vez en el espejo de mi cuarto antes de dormir. Esta vez ya no vi a una mujer derrotada, vi a alguien que estaba a punto de renacer. Tal vez rota, sí, pero con el valor suficiente para empezar. Y esa noche comprendí que mi reflejo no era el final, sino el inicio del contraataque. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías para recuperar tu dignidad cuando quien te humilla es tu propio hijo? El primer paso fue sentarme frente al escritorio de Tomás. El ambiente de su despacho me imponía respeto. Estanterías de madera oscura llenas de libros de derecho, una lámpara verde iluminando documentos apilados, y el olor a cuero del sillón donde me pidió que tomara asiento. Sentí que cada detalle me recordaba que estaba entrando en un terreno nuevo, desconocido, pero necesario. En mis manos llevaba un folder con papeles personales que había guardado por años, como un tesoro escondido. Tomás me escuchó en silencio, sin interrumpir, mientras le contaba lo ocurrido con Alejandro y Carolina. Cada palabra mía se quedaba flotando en el aire del despacho, mezclándose con el sonido lejano del tráfico. Cuando terminé, él se inclinó hacia adelante y dijo con firmeza: «Aquí no se trata de dinero solamente, doña Eugenia. Se trata de recuperar su autoridad». Esa frase me estremeció. Yo había llegado pensando en cuentas vacías, pero entendí que el verdadero saqueo había sido contra mi respeto. Sacó de un cajón un documento y lo colocó frente a mí. Era una orden para bloquear movimientos de mis inversiones en Suiza. Mi nombre estaba escrito en letras firmes, recordándome que todavía tenía poder. Tomás me explicó cómo podía retirar fondos, cerrar cuentas conjuntas y limitar accesos de manera legal sin que Alejandro pudiera frenarme. Me temblaban las manos al sostener la pluma, pero en mi interior había un impulso nuevo, la decisión de empezar mi contraataque. Firmé con calma, trazando cada letra de mi nombre como si fueran espadas sobre el papel. Al terminar, solté la pluma y respiré hondo.
Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que recuperaba el control. Tomás sonrió con discreción y añadió: «Este es solo el inicio. La estrategia debe ser paso a paso». Yo asentí en silencio, consciente de que lo que había hecho era más que un trámite, era una declaración de guerra. Al salir del despacho, la ciudad me pareció distinta. Caminé por la acera observando los escaparates iluminados de tiendas de diseñador, los bolsos de cuero alineados detrás de los vidrios y las joyas brillando bajo las luces. Todo ese lujo que tanto había financiado ahora me resultaba ajeno. No lo deseaba, no lo necesitaba. Lo único que quería era que Alejandro entendiera que no podía comprar ni manipular lo único que siempre fue mío, mi dignidad. Regresé a la mansión con el folder bajo el brazo. En la sala estaban Alejandro y Carolina, riendo mientras hojeaban una revista de viajes. Hablaban de reservar una suite en un hotel boutique de París, discutiendo detalles como si el dinero nunca se acabara. Yo los miré sin decir palabra, sabiendo que pronto descubrirían la sorpresa que les tenía preparada. Por primera vez en semanas, mi silencio no era resignación, era estrategia. Esa noche, sola en mi cuarto pequeño, me senté frente a la mesa y saqué una libreta donde empecé a anotar cada decisión que tomaría. Hice listas de cuentas, propiedades y movimientos que debía revisar. Sentía que el simple hecho de escribir era recuperar terreno perdido. En mi mente ya no había solo dolor, había un mapa. Y en ese mapa cada línea trazada era un recordatorio de que el respeto no se mendiga, se exige con hechos. Me acosté tarde, repasando una y otra vez la firma que había estampado en el despacho. Cerré los ojos y recordé las veces que Alejandro me pidió transferencias con la excusa de ser temporal. Ahora entendía que cada peso entregado había sido un ladrillo para construir la jaula donde me querían encerrar. Pero esa noche descubrí algo distinto. También podía usar mi dinero como llave para liberarme. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era un empleado del banco confirmando que los accesos habían sido restringidos y que cualquier intento de mover fondos requeriría mi autorización personal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya no era solo una idea en papel, era una realidad. El poder había empezado a regresar a mis manos, aunque fuera en silencio, sin que nadie más lo supiera todavía. Me serví un café y lo bebí despacio, mirando por la ventana el jardín que Carolina había descuidado. Las rosas estaban secas, pero al observarlas pensé que hasta lo marchito podía volver a florecer con cuidado y paciencia. Esa metáfora me acompañó todo el día. Yo también había sido relegada, ignorada, casi marchita. Pero acababa de dar el primer paso para florecer de nuevo. Cuando escuché a Alejandro hablar por teléfono en el pasillo, presumiendo de sus planes de viaje y negocios, sonreí para mí misma. Él todavía creía que tenía el control absoluto. No sabía que la primera ficha ya había caído y que el juego había empezado a cambiar. Y en silencio, me prometí que no me detendría hasta que aprendiera lo que significa respetar a una madre. No esperaba la visita de Sofía esa tarde. Toqué mi puerta y cuando la abrí, la vi con su uniforme de la universidad, el cabello recogido y una mochila colgada del hombro. Me sorprendió porque hacía semanas que apenas cruzábamos palabra. Carolina no le permitía acercarse demasiado a mí. «Abuela, ¿puedo pasar?», me dijo en voz baja, con esa mezcla de timidez y urgencia que solo reconoces en alguien que guarda un secreto. Le abrí de inmediato, sintiendo que esa niña era mi único respiro en medio de tanta oscuridad. Nos sentamos en la pequeña cama de mi cuarto. Ella abrió su mochila y empezó a sacar hojas dobladas, estados de cuenta, recibos impresos y comprobantes de compras. Su mirada estaba llena de miedo, pero también de coraje. «Papá y Carolina han estado usando tus tarjetas para pagar viajes, relojes de oro y hasta una reserva en un spa de lujo. Yo encontré esto porque usaron mi computadora para imprimir los correos», me confesó. Mis manos temblaban al sostener aquellos papeles. Era la confirmación de lo que ya sospechaba. Pasé las hojas una por una. Había cargos en hoteles boutique de Barcelona, compras en joyerías reconocidas y hasta transferencias a una agencia de viajes. Todo con montos que me parecían insultantes. Pensé en los años en que contaba cada peso para pagarle los estudios a Alejandro y ahora veía cómo ese dinero se derrochaba en lujos vacíos. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era solo tristeza, era rabia mezclada con alivio de tener pruebas. Miré a Sofía con ojos húmedos. «Hija, ¿por qué me traes esto?».
¿Podría ser peligroso para ti?, le pregunté con voz quebrada. Ella tomó mis manos con firmeza y respondió: porque tú eres mi verdadera familia, abuela. No soporto ver cómo te tratan. Papá cambió, y Carolina lo controla todo. Pero yo no voy a quedarme callada. Sus palabras me atravesaron como un rayo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola en aquella lucha. La abracé con fuerza, respirando el aroma a champú barato en su cabello, tan distinto al perfume caro que usaba Carolina. Esa diferencia me recordó que lo verdadero nunca necesita lujo para brillar. Gracias, Sofía. No sabes lo que esto significa para mí, le susurré. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y respondió: lo único que quiero es que vuelvas a sonreír, abuela. No mereces vivir encerrada en esta casa como si fueras un estorbo. Sus palabras eran un bálsamo para mis heridas. Guardé los documentos en un sobre y los escondí en el cajón de mi mesa. Sabía que pronto tendría que mostrárselos a Tomás, el abogado, pero también sabía que era peligroso moverme sin cuidado. Alejandro tenía acceso a casi todo y Carolina tenía ojos en cada rincón de la mansión. El riesgo era alto, pero ahora tenía una aliada inesperada, y eso me daba valor. No era solo mi lucha, era también la de Sofía, que se atrevía a enfrentar a su propio padre por amor a mí. Esa noche, mientras cenábamos en el comedor, observé a Carolina luciendo un nuevo bolso de diseñador. Lo colocó sobre la silla a propósito, como quien presume un trofeo. Alejandro hablaba de un viaje a París, mencionando la suite del hotel boutique donde pensaba hospedarse. Yo lo escuchaba en silencio, pero por dentro sentía que tenía una ventaja que ellos ignoraban. Por primera vez, el lujo que presumían ya no me hacía sentir derrotada, era la prueba que me daría fuerza. Sofía me miró de reojo desde su lugar, y yo le devolví una leve sonrisa. Entre nosotras había nacido una complicidad que nadie podía romper. Carolina no lo notó, estaba demasiado ocupada describiendo los detalles de un restaurante elegante que planeaba visitar en la próxima escapada. Alejandro reía como si tuviera el mundo a sus pies. Pero yo sabía algo que ellos no: su imperio estaba construido sobre arena, y tarde o temprano se derrumbaría. Al regresar a mi cuarto, saqué el sobre otra vez y volví a revisar cada recibo. Mis dedos recorrían los números, las fechas, los montos. No eran solo cifras, eran las huellas de su avaricia. Cerré los ojos y me prometí que esas pruebas serían mi arma. Sofía me había regalado más que papeles, me había devuelto la certeza de que todavía podía defenderme. Me recosté tarde, con el sobre bajo la almohada, como si fuera un amuleto. Escuchaba los pasos de Carolina en el pasillo, el sonido de sus tacones sobre el piso de mármol. Esa mujer creía tener todo bajo control, pero lo que no sabía es que yo ya no estaba sola. Sonreí en la oscuridad, sintiendo que una nueva etapa había comenzado. Y con esa certeza, cerré los ojos lista para enfrentar lo que viniera. Al amanecer, el canto de los pájaros entró por mi ventana. Desperté con un pensamiento claro: la próxima vez que Carolina intentara humillarme, yo no bajaría la cabeza. Sofía me había recordado que todavía tenía fuerza y que la sangre que corría por mis venas no estaba hecha para rendirse. Ese día supe que el silencio se había terminado. Carolina siempre tuvo un talento especial para el espectáculo, y aquella noche lo demostró con una precisión cruel. Organizó una cena en un restaurante exclusivo del centro de Madrid, un lugar al que yo jamás había ido aunque mis cuentas habían pagado muchas de sus reservaciones. Desde que entré, sentí que todo estaba diseñado para brillar: lámparas de cristal colgando del techo, mesas vestidas con manteles impecables y camareros ofreciendo copas de vino caro como si fueran agua. Ella caminaba entre los invitados como si el lugar le perteneciera. La observé de lejos, con su abrigo de piel blanca y un vestido ajustado que seguramente había costado lo mismo que mi pensión de un año. Su bolso de diseñador descansaba sobre la mesa como si fuera un trofeo, y cada gesto suyo estaba cargado de esa arrogancia que la hacía sentir invencible. Alejandro no se apartaba de su lado, escuchando sus comentarios y asintiendo como un hombre que había renunciado a su propia voz. Yo permanecía en silencio, resistiendo el impulso de marcharme. Cuando llegó el momento de los brindis, Carolina tomó la palabra. Habló de lo mucho que habían logrado, de los viajes a hoteles boutique y de los negocios que estaban por cerrar. Los invitados la escuchaban con atención, fascinados por su seguridad. Yo bebía despacio de mi copa,
recordando cada transferencia que había hecho para sostener ese teatro de lujo. Nadie sabía que todo lo que ella presumía había salido de mis sacrificios. En medio de su discurso, lanzó la primera puñalada. Últimamente doña Eugenia está un poco cansada, se le olvidan cosas, pero no se preocupen, nosotros la cuidamos. Sentí que la sangre me hervía. La forma en que lo dijo, con una sonrisa dulce y falsa, fue peor que un insulto directo. Los presentes rieron con suavidad, como si mi supuesta confusión fuera un detalle simpático. Yo apreté los labios, jurando que un día esa misma sonrisa se borraría de su rostro. Alejandro reforzó la escena con un gesto paternalista. Colocó la mano sobre mi hombro y dijo: «Mi madre merece descansar, ya no tiene que preocuparse por finanzas ni por nada». Quise gritar que eran mis cuentas, mis tarjetas, mis propiedades las que mantenían ese estilo de vida, pero me contuve. Había aprendido que el silencio, usado en el momento correcto, podía ser más poderoso que cualquier palabra. Continué observando. Los invitados comentaban sobre viajes, coches de lujo y restaurantes elegantes. Yo me sentía como una extraña en una obra que había ayudado a financiar sin recibir ni una línea en el guión. Cada risa, cada copa alzada, era un recordatorio de que me habían relegado a un papel secundario en la historia de mi propia familia. Pero en mi interior algo estaba cambiando. Cada humillación se convertía en un ladrillo para la muralla que estaba construyendo. Me levanté de la mesa fingiendo que necesitaba aire y caminé hacia la terraza del restaurante. Desde ahí vi las luces de la ciudad reflejándose en los ventanales. Cerré los ojos y respiré profundo. No podía seguir dejando que Carolina manejara mi vida como si fuera una marioneta. Aquella cena había sido organizada para reafirmar su poder, pero lo único que consiguió fue encender aún más mi decisión de recuperar lo que era mío. Cuando regresé al salón, noté que Carolina me observaba con satisfacción, como si supiera que me había herido. Sonrió de nuevo y levantó su copa en mi dirección. No correspondí el gesto. La miré fijo, sin parpadear, dejando que sintiera el peso de mi mirada. Por primera vez, vi una sombra de incomodidad en sus ojos. Fue un instante breve, pero suficiente para confirmar que mi silencio empezaba a incomodarla. El resto de la velada pasó como una obra repetida. Carolina hablaba, Alejandro asentía, los invitados aplaudían. Yo permanecía en mi silla, anotando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada debilidad. No podía actuar todavía, pero estaba preparando el escenario para que el día de su caída fuera tan público como lo eran sus burlas. Y esa idea me dio fuerza. Salí del restaurante caminando sola, bajo las luces de la ciudad. Los autos de alta gama pasaban a mi lado, brillando como símbolos de un mundo que parecía ajeno. Mientras avanzaba, recordé las palabras de Tomás: «Esto será paso a paso». Esa cena había sido otro recordatorio de lo que estaba en juego, pero también de lo que yo estaba dispuesta a hacer. Carolina había montado su teatro, y yo estaba lista para derrumbar el telón en el momento exacto. Al llegar a la mansión, me encerré en mi cuarto y abrí el sobre con los documentos que Sofía me había dado. Los repasé con calma, sintiendo que cada línea escrita era un arma contra la farsa de esa mujer. Me recosté con los papeles sobre el pecho, segura de que pronto llegaría el día en que toda su elegancia prestada se desmoronaría frente a todos. Las noches empezaron a ser mi refugio. Cuando la mansión quedaba en silencio y los pasos de Carolina dejaban de resonar en el pasillo, yo encendía la lámpara de mi mesa y sacaba los papeles que Sofía me había dado. A esa hora, el lujo de la casa parecía inútil. Las lámparas de cristal apagadas, los sofás de piel vacíos, las cortinas pesadas cerrando la oscuridad. Ahí, en la soledad, encontraba la fuerza para planear. Sabía que no podía enfrentar a Alejandro y Carolina con gritos, tenía que hacerlo con inteligencia. Empecé a hacer llamadas discretas. Usaba un teléfono viejo que todavía tenía guardado, para evitar sospechas. Marcaba a bancos, revisaba estados de cuenta, pedía informes sobre mis propiedades y preguntaba por las cuentas conjuntas que habían vaciado sin mi permiso. Cada conversación era un paso hacia recuperar mi voz. Me di cuenta de que todavía tenía poder, aunque ellos intentaran ocultármelo. Ese poder estaba en mi firma, en mi nombre, en los documentos que conservaba. Una madrugada, el banquero me confirmó lo que sospechaba: Alejandro había movido dinero a una cuenta oculta. Sentí que la rabia me quemaba el pecho, pero respondí con calma.
Pedí que bloquearan los accesos y que cualquier retiro futuro necesitara mi autorización personal. Colgué con las manos temblando, consciente de que acababa de dar un golpe silencioso. No era una victoria definitiva, pero sí la primera ficha de dominó que caería. Mientras tanto, en el día, seguía interpretando mi papel de mujer resignada. Me sentaba en el comedor, sonriendo débilmente cuando Alejandro me hablaba de viajes a restaurantes elegantes o de planes de comprar más joyas para Carolina. Yo lo escuchaba sin protestar, pero por dentro llevaba una lista de cada palabra, cada gasto, cada mentira. Aprendí a usar mi silencio como un disfraz. Ellos creían que yo estaba derrotada, y eso me daba ventaja. En más de una ocasión tuve que contenerme. Una tarde escuché a Carolina jactarse por teléfono de que pronto compraría un coche de lujo con el dinero de la vieja. Quise irrumpir en la sala y gritarle que ya no sería así, pero me mordí los labios. Sabía que el momento todavía no había llegado. Cada estrategia necesitaba paciencia, y yo había esperado demasiado para dejar que un arranque arruinara mi plan. Por las noches, cuando cerraba la puerta de mi cuarto, sacaba mi libreta y escribía. Anotaba fechas, montos, nombres de bancos, transferencias. A veces me detenía a pensar que parecía una contadora escondida en su propio hogar. Pero esa disciplina me mantenía viva. No era solo dinero lo que estaba en juego, era mi dignidad. Y al ver mis apuntes, sentía que cada línea era una semilla de justicia que pronto germinaría. Un día, Tomás me llamó al despacho para revisar los avances. Me recibió con una carpeta en la mano y una mirada seria. Va bien, doña Eugenia. Pero recuerde, no se trata solo de finanzas. El verdadero golpe debe ser público, para que nadie vuelva a dudar de usted. Esas palabras se me quedaron grabadas. Ya no bastaba con bloquear cuentas, tenía que recuperar el respeto ante los ojos de todos. Salí del despacho con una mezcla de miedo y fuerza. Caminé por la calle viendo los escaparates llenos de ropa de diseñador y bolsos caros. Todo eso que antes representaba estatus ahora me parecía hueco. Pensé que la verdadera riqueza no estaba en lo que ellos presumían, sino en lo que yo estaba recuperando en silencio, mi decisión. Cada paso que daba me alejaba de la mujer humillada y me acercaba a alguien nueva, más fuerte. Esa noche regresé a casa y encontré a Alejandro discutiendo con Carolina por un cargo rechazado en la tarjeta. Me escondí detrás de la escalera, escuchando su frustración. ¿Por qué no pasa, si siempre había dinero?, gritaba. Carolina lo culpaba, él se defendía, y yo los miraba en silencio desde la penumbra. No sabían que yo era la razón de ese fracaso. Sonreí para mis adentros, segura de que lo invisible ya estaba causando estragos. Me dormí tarde, con una paz distinta. El lujo de la mansión ya no me pesaba como antes, porque entendí que esas paredes no podían encarcelar mi espíritu. Mientras el viento golpeaba las ventanas, me prometí que no habría marcha atrás. El teatro de Carolina pronto se derrumbaría y Alejandro tendría que enfrentarse a la verdad. Era cuestión de tiempo, y yo ya estaba preparada. Al despertar, escuché a Sofía en el pasillo. Me guiñó un ojo, como si supiera que algo estaba cambiando. Y tenía razón, lo que comenzó como un movimiento invisible pronto se convertiría en una tormenta. ¿Y tú, crees que está bien que una madre castigue a su propio hijo con sus mismas armas, aunque le duela en el alma? Nunca olvidaré la forma en que Alejandro entró a mi cuarto esa mañana. No tocó la puerta, no preguntó si podía pasar. Simplemente empujó el marco y apareció con el ceño fruncido, el teléfono en la mano y una desesperación que no trató de ocultar. Cerré el libro que estaba leyendo y lo miré sin levantarme. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido una maratón. Su traje aún olía al perfume fuerte que solía usar en sus reuniones, pero ese día no había seguridad en su mirada, sino furia disfrazada de urgencia. «Necesito 9.000 euros para esta semana», soltó sin rodeos, como si me estuviera pidiendo un vaso de agua. Me quedé callada unos segundos, saboreando el peso de esas palabras. Recordé todas las veces que hice transferencias para rescatar sus negocios fallidos, los préstamos que firmé en su nombre, las tarjetas de crédito que pagué cuando no tuvo con qué cubrirlas. Siempre decía que era temporal, que después me lo devolvería. Pero ese después nunca llegó. Lo miré directo a los ojos y con voz tranquila respondí: «Búscalos tú, Alejandro».
Mi tarjeta ya no existe para ti. Sentí como esa frase me recorría la garganta con un sabor amargo, pero al mismo tiempo liberador. Por primera vez me negaba sin excusas. Su rostro se tensó, los labios apretados y la furia en su mirada. No podía creer que yo, la misma madre que siempre lo rescataba, ahora le cerraba la puerta del bolsillo. Él levantó la voz. No entiendes. Tengo compromisos, cenas con empresarios, un viaje a Barcelona ya pagado. Si no tengo ese dinero, quedo como un idiota. ¿Qué dirán de mí en el club privado? Cada palabra me atravesaba como un eco de su verdadera preocupación. No era la necesidad, era el estatus. Lo que le dolía no era perder un pago, sino perder la imagen de lujo que había construido con mi esfuerzo. Me levanté despacio de la cama y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín seguía descuidado, con las rosas secas que ya no tenían el esplendor de antes. Me quedé mirando las ramas marchitas y dije sin girarme: te preocupan más las apariencias que la dignidad, hijo. Pero yo ya no voy a ser tu banco personal. Hubo un silencio espeso detrás de mí. Podía sentir su rabia sin necesidad de verlo. Eres una egoísta, gritó, golpeando la pared con el puño. Después de todo lo que hice por ti, me niegas ahora. Me giré y lo encaré. ¿Después de todo lo que hiciste por mí? Alejandro, fui yo quien se desveló, quien pagó tus estudios, tus viajes, tu ropa de diseñador. Yo me quedé sin sueños para que tú tuvieras los tuyos. Y ahora me llamas egoísta. Mis palabras salieron como un latigazo. Él retrocedió un paso, como si no esperara escuchar esa fuerza de mí. Carolina apareció en el marco de la puerta, con un gesto de fastidio. Llevaba un vestido nuevo, todavía con la etiqueta colgando, y un bolso de cuero en la mano. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con voz fría. Alejandro la miró buscando apoyo, pero yo no le di oportunidad de hablar. Lo que pasa es simple. Ya no soy su cajero automático. Sus lujos ya no se pagan con mi dignidad. El rostro de Carolina se endureció y comprendí que aquel mensaje era para los dos. Ella intentó intervenir. ¿De verdad quiere que su hijo quede en ridículo frente a todos? ¿Qué dirán cuando no pueda pagar la cena en ese restaurante elegante? Sentí una punzada de ironía en el pecho. Que digan lo que quieran. La vergüenza no la cargo yo, la carga quien gasta lo que no tiene. Su boca se torció en una mueca de enojo, pero no respondió. Sabía que por primera vez no tenía cómo manipularme. Alejandro, desesperado, bajó el tono. Se acercó y casi en un susurro me dijo: «Mamá, por favor, hazme esta transferencia y te prometo que es la última vez». Esas palabras las había escuchado tantas veces que ya sonaban huecas. Lo miré con tristeza, no con odio. «No, hijo. Esta vez sí es la última. Pero porque no volverás a recibir nada». Fue la sentencia más dura que había pronunciado en mi vida, y al decirla sentí que un peso se desprendía de mis hombros. Salió dando un portazo, con Carolina siguiéndolo de cerca. El eco retumbó en mi cuarto, pero lejos de asustarme, me dio paz. Me senté de nuevo en la cama y abrí el folder donde guardaba mis documentos. Pasé los dedos sobre mi firma y supe que el camino que había elegido era irreversible. Ellos podían gritar, manipular y amenazar, pero ya no podían quitarme lo que había recuperado: la decisión. Esa noche dormí con serenidad. Escuché murmullos en la casa, discusiones entre Alejandro y Carolina sobre cómo cubrir los gastos. Por primera vez en años no me involucré, no abrí mi cartera, no ofrecí soluciones. Me quedé quieta en mi cuarto, disfrutando el silencio. Y en medio de esa calma, comprendí que estaba lista para dar el siguiente paso: cortar el lazo que me mantenía atada a ellos de manera definitiva. La mañana que volví al despacho de Tomás sentí que estaba caminando hacia un abismo, pero al mismo tiempo hacia mi libertad. El edificio olía a madera encerada y a café recién hecho. Al entrar, lo encontré revisando un fajo de documentos, con su lámpara verde iluminando el escritorio de mármol negro. Me ofreció asiento y con un gesto sobrio me acercó una carpeta. «Aquí está todo listo, doña Eugenia. Es su decisión». Su voz sonaba firme, pero también con un matiz de advertencia. Abrí la carpeta y vi mi nombre escrito en cada página. Eran papeles que hablaban de cuentas, propiedades, herencia.
Palabras que siempre imaginé como regalos para Alejandro, ahora convertidas en armas de defensa. Leí despacio, con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Cada cláusula significaba quitarle poder, cada firma mía era un candado que se cerraba frente a él y a Carolina. Sentí miedo, pero también un extraño orgullo. Tomás me ofreció una pluma. La sostuve entre los dedos y por un instante pensé en todo lo que esa tinta representaba. Recordé los años en que firmaba cheques para pagarle la universidad, los contratos de préstamos que respaldaba con mis ahorros, las transferencias que hacía confiando en que algún día me agradecería. Ahora mi mano temblaba, pero no de debilidad, sino de fuerza contenida. Sabía que este trazo no era como los otros. Este podía cambiarlo todo. Miré por la ventana del despacho. Afuera pasaban autos de lujo, gente vestida con ropa de diseñador, jóvenes entrando a cafeterías elegantes. La ciudad seguía su rutina de abundancia, pero yo estaba atrapada en un instante que no se parecía a nada. Me mordí el labio y cerré los ojos. Una parte de mí quería retroceder, la otra me gritaba que era ahora o nunca. Con un suspiro profundo, bajé la pluma sobre la primera línea y firmé. El sonido del bolígrafo raspando el papel me estremeció. Sentí como si hubiera roto cadenas invisibles que me mantenían atada. Firmé la segunda hoja, luego la tercera, y en cada trazo me sentí más ligera. Al terminar, solté la pluma con un golpe suave contra el escritorio. Tomás asintió en silencio, como si entendiera que había presenciado un momento decisivo. «Ya no hay marcha atrás», dijo. Y yo respondí, «No la quiero». Me recargué en el respaldo de la silla, respirando hondo. El despacho me parecía distinto, como si las paredes hubieran ensanchado su espacio para darme aire. Por primera vez en mucho tiempo no sentí que estaba encogida en mi propio cuerpo. Era yo, completa, tomando decisiones. Tomás me explicó que los documentos serían registrados de inmediato y que Alejandro ya no tendría acceso legal a nada. Escuché cada palabra como quien escucha música después de un largo silencio. Al salir del despacho, la calle me recibió con un aire fresco. Caminé despacio, observando los escaparates con relojes brillantes y bolsos de cuero. La gente se detenía a admirar esas vitrinas, y yo pensaba en lo irónico que era. Todo ese lujo que antes me deslumbraba ahora me parecía una cárcel disfrazada de brillo. Lo único que quería era mi paz. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. No más apariencias. Tomé un taxi de regreso a casa. En el camino, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo reaccionaría Alejandro cuando descubriera que lo había desheredado? ¿Qué haría Carolina al enterarse de que las cuentas ya no estaban a su disposición? Sentí una punzada de miedo, pero también una calma nueva. No podían hacer nada. Esa firma me protegía, esa tinta era mi escudo. Al llegar, la mansión parecía más grande que nunca, pero también más vacía. Crucé la sala, donde Carolina había dejado su abrigo de piel sobre el sillón como si fuera la dueña absoluta. Lo miré con desprecio y seguí caminando. Me encerré en mi cuarto y guardé la copia de los documentos en el cajón, debajo de mis cartas más antiguas. Ese cajón se había convertido en mi caja fuerte emocional. Esa noche dormí con un cansancio distinto, uno que no venía del dolor, sino de la liberación. Me desperté varias veces pensando la reacción de Alejandro, imaginando su rostro al darse cuenta de que la riqueza ya no estaba bajo su control. Y cada vez que lo visualizaba, una sonrisa involuntaria se dibujaba en mis labios. Al amanecer, abrí las cortinas de mi cuarto y dejé que la luz llenara el espacio. El jardín seguía seco, pero yo ya no lo veía como símbolo de derrota. Lo miré como un terreno esperando renacer. Y supe que pronto llegaría el momento de enfrentar a Alejandro en público, en su propio terreno. La verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Los rumores llegaron a mis oídos antes que la invitación. Alejandro planeaba una celebración en un hotel de 5 estrellas, presentándose como el heredero oficial de todo lo que algún día construimos. No necesitaba verlo para imaginarlo.
Lámparas de cristal colgando del techo, manteles blancos sobre mesas largas y botellas de champán abriéndose una tras otra. Todo financiado con un dinero que ya no le pertenecía. Lo curioso era que, mientras presumía, él no sabía que el piso bajo sus pies empezaba a hundirse. Carolina fue la encargada de organizar cada detalle. Se la pasaba entrando y saliendo de boutiques de lujo, probándose vestidos de diseñador, eligiendo joyas que brillaban como si fueran coronas. Una tarde la escuché al teléfono confirmando la renta de una suite presidencial para recibir a unos invitados de Barcelona. «Debe ser perfecto, Alejandro se lo merece», decía con voz empalagosa. Yo la miraba desde el pasillo, pensando en lo irónico que resultaba. Toda esa perfección era una mentira. La invitación llegó en un sobre dorado, entregado por un chofer que apenas me miró a los ojos. La abrí con calma y leí las letras impresas: brindis en honor a nuestro legado. Mis manos temblaron, no de emoción sino de rabia. No estaba invitada como madre, sino como una pieza decorativa para darle prestigio a su espectáculo. No respondí, no confirmé asistencia. Sabía que no me necesitaban, y tal vez por eso mi presencia tendría más fuerza que cualquier discurso. Los días previos a la fiesta, la mansión parecía un campo de entrenamiento. Alejandro practicaba su discurso frente al espejo del comedor, mientras Carolina lo corregía como si fuera un director de teatro. Yo los observaba en silencio, desde la sombra de mi cuarto. Había aprendido a esconder mi rabia detrás de un gesto sereno. Ya no me desgastaba discutiendo. Había comprendido que el verdadero golpe debía ser preciso y definitivo. La noche de la fiesta llegó. Me asomé desde la ventana y vi a Carolina salir con un vestido de lentejuelas doradas, subida en unos tacones altos que brillaban bajo la luz del coche que los esperaba. Alejandro llevaba un traje negro impecable y un reloj de oro en la muñeca. Se fueron riendo, convencidos de que esa noche sería su consagración. Yo cerré la cortina y volví a mi cama. Pero mi corazón no descansaba. Algo me decía que debía estar ahí. Un par de horas después, me subí a un taxi. El conductor me miró sorprendido cuando le di la dirección del hotel boutique más lujoso de la ciudad. «¿Va a la fiesta del señor Ferrer?», preguntó. No respondí. Me limité a mirar por la ventana, viendo cómo las luces de Madrid se deslizaban rápidas. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era la certeza de que había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. Al llegar, el vestíbulo estaba lleno de flores, música en vivo y meseros uniformados corriendo de un lado a otro. Subí las escaleras alfombradas con paso firme, como si yo también perteneciera a ese mundo. Nadie me detuvo. Tal vez pensaron que era una de las invitadas distinguidas. En realidad, lo era. Era la madre de quien se presentaba como heredero. Aunque él ya no quería admitirlo, sin mí nada de eso existiría. Abrí discretamente la puerta del salón principal. El espectáculo era más grande de lo que imaginaba. Candelabros enormes iluminaban el lugar, las mesas estaban llenas de copas de cristal y bandejas con mariscos servidos como si fueran joyas. Alejandro estaba en el centro, con Carolina tomada de su brazo, recibiendo felicitaciones de empresarios y políticos. Vi cómo se inclinaba para besar la mano de una dama y cómo levantaba la copa con un gesto estudiado. Era un actor interpretando su papel. Me quedé de pie junto a la puerta, observando. Nadie notó mi presencia al principio. Escuché fragmentos de conversaciones, negocios, viajes, inversiones, promesas vacías. Todo sonaba hueco, como un guión que todos conocían de memoria. Alejandro subió al escenario improvisado y tomó el micrófono. «Hoy celebramos la fuerza de nuestra familia», dijo con voz firme. «Lo que hemos construido, lo que heredamos y lo que dejaremos para las próximas generaciones». La sala entera aplaudió, y yo sentí un escalofrío recorrerme. No podía quedarme en silencio mientras él usaba mi nombre como escudo para su vanidad. Cerré los ojos un instante, tomé aire y caminé unos pasos hacia adelante. Nadie me esperaba, nadie me había llamado, pero algo en mi interior me empujaba a irrumpir en ese escenario. No era venganza, era justicia. Y así, con la cabeza en alto y el corazón encendido, avancé hacia el centro del salón. La música seguía, los aplausos no paraban, pero muy pronto el murmullo de mi presencia rompería la farsa que habían montado. El murmullo empezó apenas crucé la puerta.
Yo no llevaba joyas nuevas ni un vestido de diseñador, pero cada paso mío resonaba con más fuerza que la música. Había elegido un vestido azul oscuro que guardaba desde hacía años, sobrio pero elegante, acompañado de un collar de perlas que había sido regalo de mi madre. Caminé despacio, con la espalda recta, dejando que el eco de mis tacones sobre el mármol anunciara mi llegada. El aire del salón se tensó como si alguien hubiera apagado las luces de golpe. Alejandro me vio primero. Su sonrisa ensayada se congeló y el micrófono en su mano tembló apenas. Carolina, a su lado, intentó mantener la compostura, pero la sorpresa en sus ojos la delató. No esperaban verme ahí, en medio de sus invitados más selectos, rodeados de empresarios, banqueros y políticos. Yo avancé con calma, como si cada candelabro iluminara únicamente mi camino. Esa noche entendí que la verdadera autoridad no se grita, se camina. Perdona, hijo, pero la última palabra, hoy, la tengo yo. Mi voz rompió el murmullo de la sala. Los presentes se giraron hacia mí, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Alejandro intentó reír para disimular. «Vienes a bendecirnos, mamá». Su tono buscaba reducirme a un adorno, pero yo ya no era la mujer que se quedaba callada en el comedor. Levanté la barbilla y respondí con firmeza. «No, Alejandro. Vengo a quitarte la máscara». El silencio se hizo más pesado que el humo de los cigarros caros. Sentí que todas las miradas se clavaban en mí, evaluando cada palabra, cada gesto. Abrí la carpeta de cuero que llevaba bajo el brazo y mostré los documentos. Tus cuentas están bloqueadas. Tus tarjetas anuladas. Las propiedades que presumes ya no están a tu nombre. La sala entera contuvo el aliento. Vi cómo algunos hombres se inclinaban discretamente hacia sus esposas, murmurando incrédulos. Carolina dio un paso hacia adelante, con el rostro desencajado. «Eso no puedes hacerlo», gritó. La miré con calma, saboreando cada sílaba de mi respuesta. «Ya lo hice. Porque no se hereda lo que no se respeta». Supe en ese instante que esas palabras no eran solo para ellos, eran para mí, para todas las veces que permití que me callaran. Carolina retrocedió, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Los flashes de las cámaras empezaron a parpadear. Algunos invitados sacaron discretamente sus teléfonos, registrando la escena. Alejandro intentó recuperar el control. «Esto es una locura. Nadie te va a creer». Me acerqué un paso y le hablé en voz baja, lo suficiente para que el micrófono lo amplificara. «¿Quieres apostar, hijo? Porque lo único que has heredado hasta ahora es mi paciencia, y hoy se acabó». Sus manos apretaban el micrófono, pero su voz se quebró. El salón, lleno de mesas adornadas con flores y copas de champán, se convirtió en un tribunal improvisado. Los mismos empresarios que lo aplaudían minutos antes ahora lo miraban con desconfianza. Vi cómo uno de ellos hacía un gesto de desaprobación, como si su inversión en Alejandro se hubiera convertido en un error. Esa humillación pública era el reflejo de la que yo había vivido en privado tantas veces. Ahora el mundo entero era testigo. Carolina trató de acercarse a mí con una sonrisa forzada. «Señora, no haga esto aquí. Podemos hablar en privado». Yo negué con la cabeza. «No, Carolina». Me humillaron en público, y en público recupero lo que es mío. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo, pero no era miedo, era la fuerza de haber esperado demasiado. Por primera vez en mucho tiempo, yo estaba decidiendo el guión de la historia. La música se detuvo por completo. El silencio era absoluto. Alejandro bajó del escenario, pero sus pasos ya no tenían la seguridad de antes. Caminaba como un hombre derrotado, rodeado de murmullos que lo señalaban. Yo permanecí en pie, con la carpeta en la mano, y supe que mi batalla ya no era por dinero, sino por respeto. Esa sala, llena de lujo y poder, había sido el escenario perfecto para mi victoria más íntima. Me giré hacia la puerta con calma, dejando atrás las miradas sorprendidas y las bocas abiertas. No necesitaba quedarme a ver cómo se desmoronaban. Ya había dicho lo que debía decir. Salí con paso firme, sintiendo que el aire de la noche me abrazaba como un aplauso invisible. Afuera, las luces de la ciudad brillaban, y yo sonreí sabiendo que lo más difícil ya estaba hecho. En el taxi de regreso, apoyé la cabeza contra la ventana.
No pensé en cuentas ni en propiedades. Pensé en mi reflejo, en la mujer que había vuelto a mirarse de frente en el espejo. Y comprendí que lo más valioso no era lo que había bloqueado, sino lo que había recuperado dentro de mí, mi dignidad. ¿Y tú, tendrías el valor de enfrentar a tu hijo delante de todos sus amigos y socios, sabiendo que tu verdad podría destruirlo? El rostro de Alejandro en ese instante quedó grabado en mi memoria como una pintura rota. Su sonrisa desapareció, y en su lugar apareció un gesto de desesperación que nunca le había visto. Intentó recuperar la compostura, enderezó la espalda y sostuvo el micrófono con fuerza, pero su voz tembló al pronunciar las siguientes palabras: «Esto no es cierto, es un invento». Nadie le creyó. Lo noté en los ojos de los empresarios, en los murmullos de las esposas, en los gestos incómodos de quienes antes lo celebraban. Yo no tuve que decir nada más. Bastó con mostrar los documentos frente a los flashes de las cámaras. Mi firma estaba ahí, clara, confirmando cada decisión: cuentas bloqueadas, propiedades transferidas, herencia anulada. Alejandro abrió la boca para protestar, pero su voz quedó ahogada en el silencio de la incredulidad. En ese salón de lujo, lleno de copas de champán y candelabros brillando, se derrumbaba la imagen que tanto había cuidado. Y lo hacía sin que yo levantara la voz. Carolina intentó intervenir, dando un paso hacia mí con una sonrisa forzada. «Queridos, todo esto es un malentendido. La señora está confundida». Pero su seguridad se quebró cuando uno de los banqueros presentes murmuró: «Yo ya recibí la notificación del bloqueo». Esa frase retumbó como un martillazo. Carolina se quedó paralizada, con la copa de vino aún en la mano, incapaz de reaccionar. Su máscara se resquebrajó frente a todos. Alejandro dio un manotazo y me arrebató los papeles, intentando romperlos. Pero los guardias del hotel intervinieron, obligándolo a retroceder. Los invitados observaban la escena con asombro, algunos grabando discretamente con sus teléfonos. Cada intento de él por imponerse lo hundía más. Yo lo miraba sin moverme, con la serenidad de quien ya no tiene miedo. Esa fue mi victoria. Ver lo pequeño en el escenario que había preparado para engrandecerse. Los murmullos se transformaron en comentarios audibles. ¿Cómo pudo perderlo todo? ¿Y ahora qué será de ellos? El salón entero se convirtió en un juicio silencioso, con decenas de testigos observando su caída. Yo recordaba cada burla que había recibido, cada vez que me callaron, y sentía que el universo, en ese instante, me devolvía lo que me habían arrebatado. No era venganza, era justicia en la forma más pura. Vi cómo algunos de los supuestos amigos de Alejandro se alejaban discretamente. Un empresario que minutos antes lo abrazaba ahora lo miraba con desprecio. Las esposas cuchicheaban entre ellas, evitando cruzar mirada conmigo. Yo sabía lo que pensaban: la dignidad no se compra con dinero. En medio de tanta opulencia, mi decisión había brillado más que cualquier diamante. Alejandro, acorralado, gritó: «Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo». La palabra hijo me atravesó, porque por un segundo recordé al niño que alguna vez me abrazó sin pedir nada a cambio. Pero enseguida me encontré con la mirada del hombre enfrente, ambicioso, arrogante, dispuesto a destruirme. Y comprendí que ese niño ya no existía. Le respondí con voz firme: «No me lo hiciste fácil, Alejandro. Lo perdiste todo por tu soberbia». Carolina trató de tomarlo del brazo para sacarlo del salón, pero él se resistía, aferrándose al micrófono como si todavía pudiera salvar su imagen. Yo bajé la vista un momento y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque al fin había recuperado mi lugar, tristeza porque la caída de él era también la prueba de mis heridas. Aún así, no podía dar marcha atrás. Lo que había comenzado no podía detenerse. El maestro de ceremonias, incómodo, trató de retomar la velada, pero era inútil. El evento había terminado en ese mismo instante. Los invitados empezaron a abandonar el salón, dejando copas medio llenas y platos intactos sobre las mesas. El lujo del banquete se quedó vacío, sin propósito. Alejandro se quedó de pie, mirando al suelo, derrotado. Yo caminé hacia la puerta, con pasos firmes, sin mirar atrás. Al salir al vestíbulo, sentí que la brisa de la noche me acariciaba la piel. Respiré hondo, liberando la tensión acumulada. Había esperado este momento durante meses,
y ahora que había ocurrido, no me sentía vengadora, sino ligera. Mi voz había vuelto a tener valor, y mi dignidad ya no estaba en juego. El mundo entero había sido testigo de lo que siempre supe, que no se hereda lo que no se respeta. Mientras el taxi me llevaba de regreso a casa, observé las luces de Madrid desde la ventana. El reflejo en el cristal me devolvió la imagen de una mujer distinta, más fuerte. Sabía que el derrumbe público de Alejandro era apenas el inicio de un nuevo capítulo. Carolina aún intentaría luchar, y yo debía estar lista para enfrentarla. Pero esa noche me dormí con la certeza de que ya nada volvería a ser igual. Regresamos a la mansión en un silencio pesado, casi insoportable. Alejandro entró primero, tirando el saco sobre el sofá de piel como si fuera un trapo viejo. Carolina lo siguió con el maquillaje corrido, los tacones en la mano y la dignidad hecha pedazos. Cerré la puerta despacio, como quien cierra un ataúd. El eco del portazo del salón todavía vibraba en mis oídos. Yo sabía que lo que habíamos vivido en ese hotel no podía borrarse. Había sido la caída más pública que podían sufrir. Alejandro rompió el silencio de golpe. «Me destruiste, mamá», gritó con los ojos enrojecidos. Golpeó la mesa del comedor, la misma donde tantas veces habíamos compartido cenas familiares, ahora cubierta de cuentas sin pagar y copas vacías. Carolina intentó calmarlo, pero él la apartó con un empujón. La furia lo devoraba, pero yo lo observaba en silencio, consciente de que sus gritos eran la confirmación de mi victoria. No eran argumentos, eran patadas de ahogado. Carolina, sin embargo, no tardó en voltear contra mí. Se paró frente a mí con el rostro torcido por el odio. «¿Qué ganas con esto? ¿Quieres que terminemos en la ruina? ¿Que la gente nos escupa en la cara?» Su tono era más de súplica que de amenaza, pero en sus ojos todavía había soberbia. La miré con calma y le respondí: «Lo único que quiero es respeto. Todo lo demás es secundario». Ella bufó con desprecio y se dejó caer en el sillón, hundida en su propio fracaso. Alejandro caminaba de un lado a otro, jalándose el cabello, repitiendo frases incoherentes. El banco, las cuentas, los socios, todo se fue al demonio. Lo escuchaba hablar de finanzas como si fueran lo único que importaba, mientras yo pensaba en el niño que alguna vez me abrazaba pidiendo historias antes de dormir. Ese niño ya no existía. El hombre que tenía enfrente no lloraba por amor, lloraba por perder el lujo que lo había consumido. Me senté en una de las sillas y los observé desde ahí. La mansión, con sus cuadros dorados y sus muebles elegantes, se sentía vacía, hueca, como un escenario abandonado después de la función. Todo lo que habían acumulado en joyas, viajes y ropa de diseñador se desmoronaba frente a ellos. Yo no moví un dedo. No necesitaba hacerlo. Mi fuerza estaba en la calma, en la certeza de que ya no podían manipularme. Carolina se levantó de golpe y se acercó a mí. «Esto no se va a quedar así. Te juro que vas a arrepentirte», me escupió. Su respiración olía a vino caro y a derrota. La miré directo a los ojos y contesté con un susurro firme: «Lo único de lo que me arrepiento es de haberte dejado entrar en mi casa». Ella retrocedió un paso, como si mis palabras la hubieran empujado. Alejandro la observó, pero no la defendió. Ni siquiera en su furia encontró fuerzas para sostenerla. La discusión siguió hasta entrada la madrugada. Alejandro gritaba, Carolina lloraba, y yo permanecía en silencio, como una estatua en medio del caos. Cada tanto, me levantaba para cerrar una ventana o acomodar un papel, acciones pequeñas que me recordaban que todavía tenía control. Era mi forma de decirles que no me intimidaban. Y aunque la tensión me atravesaba por dentro, no les mostré ni una lágrima. Cuando por fin se cansaron, Alejandro se encerró en su cuarto y Carolina subió las escaleras arrastrando los pies. Yo me quedé sola en la sala, rodeada de vasos vacíos y ceniceros llenos. Encendí una lámpara pequeña y dejé que la luz cálida me envolviera. Cerré los ojos y me repetí a mí misma: «Ya pasó lo peor». No era del todo cierto, pero esa frase me ayudó a sostenerme. La furia contenida de esa noche sería la semilla de mi paz futura. Me levanté y recorrí el pasillo, tocando las paredes con la palma de mi mano. Recordé cada momento vivido en esa casa, las fiestas de cumpleaños, las cenas de Navidad, las risas de Sofía corriendo por los pasillos. Todo eso se había manchado con soberbia, pero aún así, en mi interior,
Guardaba los recuerdos buenos como un escudo. No podían arrebatarme la memoria, aunque hubieran intentado borrarme de todo lo demás. Al llegar a mi cuarto, abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Los repasé uno a uno, confirmando que todo estaba en orden. El simple hecho de tocar esos papeles me dio tranquilidad. Eran la prueba de que no estaba a su merced. Eran mi arma silenciosa, mi victoria escrita en tinta. Me acosté abrazando la carpeta, y aunque el ruido de la mansión seguía retumbando, mi sueño fue profundo. Esa noche, por primera vez, descansé como una mujer libre. Al amanecer, el sol entró por la ventana y me despertó con una claridad inesperada. Me levanté y me miré al espejo. La mujer reflejada ya no era la misma que había soportado burlas y humillaciones. Era alguien nueva, alguien que había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas ni en los bienes, sino en la dignidad recuperada. Y con esa certeza, me preparé para enfrentar lo que Madrid entero comenzaría a murmurar. Los días posteriores a la fiesta fueron un torbellino de murmullos. No había esquina en Madrid donde no se hablara de lo ocurrido en aquel hotel de 5 estrellas. La señora Ferrer le quitó todo a su hijo, decían unos. Alejandro perdió el respeto de todos, murmuraban otros. Me convertí en tema de conversación, no por el dinero bloqueado ni por las cuentas canceladas, sino por haber puesto un límite. Y aunque no lo buscaba, esa fama inesperada me dio un respiro. Carolina apenas salía de la casa. Su mirada ya no tenía la misma soberbia, evitaba encontrarse con las vecinas para no escuchar los cuchicheos. Alejandro, en cambio, se refugiaba en el club privado con los pocos amigos que aún le quedaban, intentando mantener una apariencia de normalidad. Pero hasta ahí los rumores lo alcanzaban. Un empresario que alguna vez lo recibió con champán ahora le dio la espalda. En ese mundo de lujo, una sola caída bastaba para ser olvidado. Yo, mientras tanto, caminaba por la ciudad con una serenidad nueva. Entraba en cafés sencillos y escuchaba a la gente hablar de mi historia sin reconocerme. «Qué valor el de esa mujer», decía una señora. «Eso no se ve todos los días», añadía otra. Sonreía para mí misma, porque entendía que no había actuado por valor sino por necesidad. La dignidad, cuando te la arrebatan, exige gritar desde las entrañas para recuperarla. En la mansión, los cambios eran evidentes. El chofer ya no estaba, los empleados se marcharon poco a poco y los pasillos se sentían vacíos. La decoración elegante seguía en su lugar, lámparas de cristal, sofás de piel, cortinas pesadas. Pero todo brillaba distinto. Era como un museo de un lujo que ya no podían sostener. Cada mueble se había convertido en un recordatorio de lo efímero del poder. Una tarde, Sofía vino a verme. Se arrojó a mis brazos y lloró como no la había visto llorar en años. «Eres más grande que todos ellos, abuela», me dijo entre sollozos. La abracé fuerte, sintiendo que en sus palabras había un reconocimiento que valía más que cualquier herencia. Ella había sido mi aliada silenciosa, y ahora me devolvía un amor que ni el dinero ni el prestigio podían comprar. Alejandro intentaba mantener conversaciones frías conmigo, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo conocía demasiado. Veía en sus ojos la derrota, la vergüenza que no podía ocultar. Un día me pidió que lo acompañara a una reunión con un banquero, y yo me negué. «Resuelve tú tus asuntos, hijo. Ya no son míos». Esa respuesta lo dejó callado, y en su silencio entendí que había aceptado la nueva realidad. Yo ya no era su respaldo. Los rumores se multiplicaron cuando una revista publicó una nota sobre la madre que desheredó a su hijo. Vi mi nombre impreso y sentí una punzada de nostalgia, pero también de orgullo. Yo nunca busqué protagonismo, pero la vida me había puesto en el centro de una lección que otros necesitaban escuchar. A veces, perderlo todo frente al público es la única manera de que la verdad salga a la luz. En el barrio, algunas mujeres mayores empezaron a acercarse a mí. Me contaban sus propias historias de hijos que las habían relegado, de nietos que las ignoraban. «Usted me dio valor, señora Eugenia», me dijo una con lágrimas en los ojos. Yo las escuchaba en silencio, sintiendo que tal vez mi dolor había servido para encender una chispa en otras. Esa idea me dio fuerzas para pensar en algo más grande. Las noches ya no eran de llanto. Me sentaba en mi cuarto pequeño, abría la ventana y dejaba que el aire fresco entrara.
Pensaba en lo que había hecho y en lo que faltaba. No me conformaba con haber humillado a Alejandro y Carolina. Quería transformar mi dolor en algo útil. No solo para mí, sino para todas las mujeres que habían sido silenciadas como yo. Esa semilla empezaba a crecer. El eco de los rumores ya no me pesaba, me acompañaba. Era como una sombra que caminaba conmigo, recordándome que no estaba sola. Y aunque Alejandro y Carolina seguían aferrados a sus restos de orgullo, yo sabía que sus voces se apagaban poco a poco. La ciudad entera había sido testigo, y en ese testimonio encontré mi paz. Una mañana desperté con una idea clara. No quería seguir viviendo en esa mansión que ya no me pertenecía en espíritu. El lujo vacío no me alimentaba, las paredes doradas no me daban consuelo. Quería un lugar nuevo, pequeño, con un jardín donde pudiera volver a sentirme en casa. Y con ese pensamiento, empecé a preparar el siguiente capítulo de mi vida. Mudarse fue una decisión tan práctica como simbólica. Dejé la mansión con las cortinas pesadas y las lámparas de cristal que ya no me decían nada, y busqué una casa más pequeña en Toledo, con ventanas grandes que dieran al jardín y luz natural todos los días. Quería renunciar al exceso. No necesitaba más sofás de piel ni cuadros dorados para recordarme quién fui. Al llegar, respiré hondo y sentí por primera vez en meses que el aire me pertenecía. La casa tenía una sala sencilla, una cocina íntima y un patio con rosas. Nada de ostentación, solo lo suficiente para sanar. El traslado fue tranquilo, casi ceremonial. Llevé conmigo solo lo esencial, algunas cartas antiguas, una caja con fotos y el viejo bolso de cuero que me acompañó por años. Dejé atrás los objetos que eran memoria ajena, los regalos comprados con mi dinero, los relojes que no me gustan, las piezas de diseño que nunca fueron mías. Mientras el chofer descargaba cajas, pensé en las cuentas que había cerrado, las transferencias bloqueadas y en cómo la palabra herencia había cambiado de sentido para mí. Antes significaba legado material, ahora hablaba de legado de respeto. Abrí las ventanas de la nueva casa y dejé que la luz dorada inundara las paredes blancas. En la cocina puse una tetera vieja y me preparé un té que me supo a libertad. Todo era modesto, pero cuidé cada detalle, un mantel sencillo, platos con historia, un juego de tazas que me remitía a mi madre. Sentí un alivio físico, no más portazos ni susurros en pasillos lujosos. La serenidad me llegó en pequeñas dosis, en la textura de la madera bajo mis manos y en el aroma del café de la mañana. Cuando empecé a desempacar, encontré cartas que nunca había leído en voz alta. Las leí una por una y lloré en silencio por las noches que di sin pedir nada a cambio. También encontré recibos y facturas antiguas. Al revisarlos entendí cuánto había invertido, no solo en bienes y propiedades, sino en la esperanza de una familia unida. Guardé esos papeles en una carpeta y la puse en el estante como recordatorio de lo que ya había aprendido, que el dinero puede mantener apariencias, pero no compra la lealtad. Poco a poco fui adaptando la casa a mi ritmo. Planté rosas en el jardín que había visto desde la ventana del taxi. Las regué con cuidado y cada brote que asomaba me dirigía una pequeña promesa: puedo reconstruir sin prisas. En las tardes me sentaba en la terraza con una manta y leía, recibiendo el viento como si fuera un viejo amigo. Ya no buscaba la aprobación de nadie, mi tiempo era mío y lo disfrutaba en actos sencillos. Preparar pan, regar, llamar por teléfono a Isabel para contarle un chiste. Decidí que era momento de convertir mi experiencia en algo que ayudara a otras. Con la carpeta de documentos como base, empecé a escribir las primeras ideas de Casa Aurora, un refugio para mujeres mayores que, como yo, habían sido desplazadas de sus hogares o de su dignidad. Pensé en cómo sería: habitaciones sencillas, comidas compartidas, apoyo legal para asuntos de herencia y cuentas, talleres para recuperar la autoestima. Sentí que aquello le daba sentido a mi nueva vida, no era venganza, era reparación convertida en servicio. Las semanas siguientes estuvieron llenas de gestiones. Hablé con Tomás para formalizar la fundación, revisamos estatutos y planteamos la idea de asesoría financiera para mujeres de la tercera edad, para que no dependieran de tarjetas de crédito ni de transferencias que otros pudieran manipular. Fue irónico volver a usar la misma terminología de bancos y cuentas, pero esta vez con una misión diferente: empoderar, no regalar. Cada firma, cada papel, era otra forma de reconstrucción. En la comunidad del barrio noté que la gente me miraba distinto. Algunas vecinas me saludaban con respeto, otras se acercaban a preguntar cómo lo había hecho.
Recibí llamados de mujeres que contaban historias similares, tarjetas vaciadas, cuentas conjuntas que se usaron sin permiso, propiedades que desaparecían por la astucia de parientes. Les abrí la puerta de Casa Aurora en la imaginación. Les expliqué que mis decisiones legales y financieras podían servir para protegerlas. Sentí una gratitud que no admite precio. Sofía me visitaba con frecuencia y traía a veces a amigas de la universidad que se ofrecían como voluntarias. Compartíamos en la terraza, hablábamos de viajes que ahora planeábamos con prudencia y de las pequeñas celebraciones que nos daban alegría. Una cena sencilla, una excursión a un hotel boutique cercano por una ocasión especial, una tarde en un café. Aprendí a disfrutar del lujo mínimo, una copa de buen vino en compañía, no como símbolo de estatus, sino como celebración de la vida. Los días se llenaron de ritmo nuevo. Mis mañanas eran de organización, llamadas, reuniones con Tomás, citas con posibles donantes que querían apoyar a Casa Aurora. Mis tardes eran para las rosas y para las cartas. Por la noche, escribía anécdotas que luego convertiría en talleres para enseñar a otras a manejar su propio dinero. La casa pequeña se convirtió en un refugio de sentido, un espacio donde lo que importaba no era la apariencia sino la riqueza de la vida compartida. Una tarde, al sentarme en la terraza y mirar el cielo incendiado por el atardecer, comprendí que había tomado la decisión correcta. Había renunciado a la mansión de lujo, a las lámparas de cristal y a las falsas sonrisas, pero había ganado algo que no se cifra en cuentas ni propiedades: la paz de saber que mi nombre y mi dignidad estaban a salvo. Cerré los ojos, y con la brisa en el rostro, me preparé para el último capítulo de esta historia, sabiendo que aún quedaban palabras por decir y lecciones por compartir. Una mañana cualquiera, mientras regaba las rosas del jardín, escuché el sonido del buzón. Era un sobre blanco, sin remitente visible, pero reconocí de inmediato la letra apresurada de Alejandro. Mis manos temblaron antes de abrirlo. Dentro había una carta breve, escrita con frases torpes, pero cargadas de arrepentimiento. Perdón, mamá. Fui un imbécil. Perdóname. Leí esas líneas varias veces, como si la tinta pudiera cambiar con el parpadeo. Pero la verdad era la misma, demasiado tarde. Me senté en la terraza con el sobre en las manos. Recordé su voz gritándome que no pintaba nada, recordé las tarjetas vaciadas, los portazos, las burlas de Carolina. Y sin embargo, también recordé al niño que corría por el jardín de la vieja mansión, que se dormía en mi regazo después de leer un cuento. Mi corazón se apretó. No era odio lo que sentía, era un duelo silencioso. Una certeza amarga: el hijo que crié ya no existía, y el hombre que tenía ahora enfrente solo buscaba redención cuando ya no quedaba que salvar. Doblé la carta con calma y la guardé en una caja de madera junto a otras memorias. No contesté, porque entendí que mi respuesta ya estaba escrita en mi vida: no más lágrimas, no más transferencias, no más humillaciones. La dignidad no se negocia en una hoja de papel. Sus palabras podían sonar arrepentidas, pero la herida ya había cicatrizado a su manera. Y una cicatriz no se borra con disculpas tardías. Al final de esa tarde, las mujeres de Casa Aurora se reunieron en la sala. Encendimos velas, compartimos pan y hablamos de nuestras historias. Cada una tenía su propio dolor: hijas que no volvían, nietos que las olvidaban, hermanos que las trataban como cargas. Yo escuchaba y veía en sus ojos el mismo vacío que había sentido yo. Entonces comprendí que mi misión no era solo contar mi historia, sino ofrecer un lugar donde nadie más se sintiera invisible. En medio de la reunión, una de ellas tomó mi mano y me dijo: «Madre, gracias por abrir esta casa». Ese título, madre, ya no me dolía. Al contrario, me sanaba. Porque en esa sala llena de mujeres encontré una familia distinta, unida por respeto y no por lazos de sangre. Una familia que veía en mí no un cajero automático, sino una raíz fuerte capaz de sostenerlas. Sentí que la vida me había devuelto, multiplicado, lo que me habían arrebatado. Esa noche salí al jardín y miré el cielo estrellado. El aire fresco acariciaba mi rostro, y las rosas recién abiertas desprendían un aroma suave. Pensé en la mansión vacía, en las lámparas de cristal apagadas, en los muebles cubiertos de polvo. Todo ese lujo me parecía ahora un espejismo. Lo verdadero estaba en esa casa pequeña, en los abrazos sinceros, en las risas compartidas. Entendí que había ganado la batalla más importante, la de vivir con la cabeza en alto. Respiré hondo y me hablé a mí misma:
El respeto no se compra, se exige con dignidad. Y esas palabras me supieron a cierre, como un telón bajando en un teatro después de la función. No necesitaba aplausos, la paz interior era suficiente. El eco de mi voz se quedó flotando entre las rosas, como una promesa eterna. ¿Alguna vez sentiste que quienes más debían respetarte fueron los primeros en negarte tu lugar en la mesa? Yo también lo sentí. Y duele. Duele como si te arrancaran la voz, como si todo lo que diste hubiera sido en vano. Pero si hoy te sientes rechazada, humillada o apartada por aquellos a quienes entregaste tu vida, escucha esto, eso no define tu valor. Tú no eres una carga. No eres un estorbo. Tú eres raíz. Eres memoria viva. Eres la historia que hizo posible a los que hoy caminan. Sé que cuidaste, que alimentaste, que muchas veces renunciaste a tus propios sueños para sostener a otros. Y quizás nunca te lo agradecieron como merecías. Pero aquí, en este espacio, te vemos. Escuchamos tu dolor. Y queremos recordarte, todavía queda mucha vida por delante para ser vivida con dignidad. Tu respeto no es una limosna que alguien pueda darte, es un derecho que ya conquistaste con cada lágrima, con cada sacrificio, con cada noche en vela. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la cabeza erguida, hasta quienes te ignoraron terminarán regresando a pedir un lugar. Y ese día, tú decidirás si vale la pena. Porque la última palabra siempre será tuya. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte en los comentarios cómo te sientes. Aquí no estás sola, este es un lugar donde tu voz siempre importa. ¿Crees que lo que acabas de ver fue fuerte? Entonces espera a escuchar la historia de una madre que, en plena Navidad, fue empujada por su propio hijo y humillada frente a todos por darle prioridad a sus suegros. Ella no discutió, no lloró, pero su respuesta fue tan inesperada que cambió el destino de toda la familia, lo borró de su testamento millonario. Te dejo ese vídeo aquí en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre la historia completa de En Navidad, mi hijo me empujó y gritó, mis suegros comen, tú esperas. Porque el final es algo que no vas a poder olvidar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.